¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a 11 Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Pues hoy estamos muy contentos porque precisamente estamos de lanzamiento. Hoy inauguramos nuestro podcast 11 Paths Radio. Y habíamos pensado que para este primer episodio, ¿quién mejor que el presidente de 11 Paths, Chema Alonso? Como a estas alturas no creo que haya algún oyente de nuestro podcast que no conozca a Chema, vamos a empezar con unas preguntas personales y que él se nos vaya presentando. Muy buenas, Chema, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo está, Gonzalo? Pues encantado de tenerte, me hace mucha ilusión poder arrancar el podcast contigo como invitado, porque a ti, Chema, cuando te definen en entrevistas, en la televisión, en la radio, siempre te suelen presentar como hacker, como conferenciante, como empresario, directivo, rebelde, no sé. ¿Quién es en realidad Chema Alonso? Bueno, es verdad que cuando tienen que presentarme, de hecho me preguntan porque tienen dudas de cómo presentarme. Yo realmente soy un informático, que es lo que a mí me gusta, es la informática, e intento que sea la informática en todas sus áreas y sus aspectos. Y es verdad que una de las cosas que siempre me ha gustado y que para mí es importante en mi vida es crear las cosas, no quedarme en la fase de ideación, sino conseguir que las cosas sucedan y puedas crear tecnología. Así que si tuviera que definir a Chema Alonso como algo, como alguien, sería como un informático que le gusta la tecnología y poco más. Y el resto, pues una persona normal y poco que destacar, ¿no? Y entonces, ya que te defines en cierto modo como informático, pues cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo de la informática? Bueno, yo empecé con la informática de muy joven. Lo he contado la historia muchas veces, con la pasión de las películas de Disney, cuando apareció, sobre todo Tron, ¿no? Es la película que más me impactó allí muy jovencito, ver que los dioses en aquel entonces eran los programadores, ¿no? Sí. Y que los protagonistas eran programas que iban por la CPU, pues me gustó mucho. Y empecé, con 12 años me apunté a una academia de barrio en Móstoles para aprender, nada más salir de las clases del colegio, pues iba a la academia, que ponía que la informática era el futuro, y empecé a aprender a programar en BASIC, que con un ordenador, el primer ordenador era un dragón, que tenía un joystick en el teclado, y bueno, pues empecé y me encantó desde el minuto uno. Se me dio muy bien, he de reconocer que desde el principio fue muy fácil entender cómo funcionaba un programa, y desde el primer día estuve haciendo programas, los típicos de encontrar el número más alto, el más bajo, el encontrar el valor medio, el jugar con acumuladores, con switches, etcétera. Y la suerte que tuve es que, pues al poco, y cuando llevaba 2 o 3 años estudiando informática, me encontré con otro chaval de allí de Móstoles, al que le gustaba también mucho los ordenadores y que también adoraba la película de Tron, y que es Rodolf. Y bueno, pues hasta el día de hoy en día, después de 30 años, Rodolf sigue trabajando aquí en Telefónica a mi lado, y seguimos con la misma pasión. Bueno, y no todos los informáticos se dedican a la ciberseguridad. ¿Cómo fue ese flechazo en tu caso por todo este tema de la seguridad, el hacking y demás? Pues casi por casualidad. De hecho, yo cuando estuve en la universidad no estudié ninguna de las asignaturas de seguridad informática, no me llamaban. ¿Tenías ya? Sí, había asignaturas en la Politécnica, en la Universidad Politécnica había asignaturas de seguridad. De hecho, lo daba Jorge Ramió, que creo que le tienes en la lista, pero yo no fui, no asistí a sus asignaturas, porque en aquel entonces mi verdadera pasión eran las bases de datos. A mí me gustaba programar y me encantaban las bases de datos, e hice todas las asignaturas de bases de datos. De hecho, yo he tenido la suerte de que la Universidad Politécnica pues me nombró embajador honorífico de mi escuela, y el día que me nombraban embajador honorífico fue por ciberseguridad, y la única asignatura que no está en mis notas es seguridad informática, todas son de bases de datos. Pero cuando empecé en el mundo profesional y montamos Informática 64, pues acababa de descubrirse una vulnerabilidad, que era el SQL Injection, que se descubrió el 25 de diciembre de 1998, y esa vulnerabilidad pues permitía a un atacante con una
pequeña instrucción de comando SQL, pues saltarse el proceso de autenticación de una aplicación web. Y claro, con un poquito con 4 palabras de SQL podías saltarte la aplicación, y yo sabía un montón de SQL, ¿no? Así que fue casi un flechazo, porque yo empezaba a hacer consultas de inyección SQL de varias pizarras. Entonces me descubrí que podía hacer muchas cosas y empecé a trabajar con eso. Eso fue mi inicio. O sea, no vengo ni del underground ni nada parecido. Uh-huh. Y a todo lo largo de tu carrera profesional, ¿quién dirías que es el profesional de ciberseguridad que más te ha influido? Bueno, muy fácil. El profesional de ciberseguridad que me ha ofrecido, lo he dicho muchas veces, me ha influido, lo he dicho muchas veces, es Bernardo Quintero, ¿no? Y todo el equipo de Una al Día, con Ropero, etcétera, ¿no? Que eran capaces de todos los días enviarte una newsletter, una noticia con algo de ciberseguridad y de hacking, y claro, recuerda, ellos empezaron en el año 1998 y yo estaba yo empecé con el SQL Injection, el 98 se descubre, el 25 de diciembre, y yo monto Informática 64 en el 99, ¿no? Que estaba yo ahí empezando justo cuando estaba eso, y cuando hiciste los retos de Boina Negra, lo de la tienda de jamones. 2001, sí, porque yo empecé el Cryptonomicon en el 97. Claro, empezaste justo antes, ¿no? Que yo ni siquiera me lo pensara, lo de la seguridad, yo estaba en otras cosas. Y Bernardo, es verdad que escribe muy bien y redacta muy bien, y con eso de que te llegara todos los días al correo electrónico algo que leer, algo que te informara, pues me ayudó mucho para eso, ¿no? Y cuéntanos, has mencionado ahora, ¿no?, cuando fundaste Informática 64 en el año 99, ¿cómo ha sido el itinerario que te ha llevado desde Informática 64 hasta Eleven Paths y luego CDO de Telefónica? Ha sido largo, Parece, o sea, han pasado ya más de 14 años, ¿no? 20 años han pasado, todo, claro. Empezamos en el 99 con Informática 64 y estamos en el 2019. Han pasado 20 años, ¿no? Resumir 20 años es difícil, pero bueno, haciendo un esfuerzo... Sí, lo que fueron esos saltos, ¿no? ¿Cómo pasaste, sobre todo, de Informática 64 a Eleven Paths, luego que te llevó a...? Sí, en el caso de Informática 64, yo la monté con Rodolfo, la montamos él y yo con el objetivo de trabajar con la informática, ¿no? Teníamos la idea de disfrutar con los ordenadores, y la verdad es que en Móstoles lo que nos ofrecía el mundo laboral en aquel entonces, todavía no se había desarrollado el sector informático, pues a mí era trabajar en la construcción, pintando pisos con mi padre o en la obra, y Rodolfo pues estaba haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces montamos Informática 64 para trabajar en informática. ¿Te gustaba? Sí, nada que ver con esto de hacer una startup y un Business Angels y Capital Semilla y cosas de eso, nada, montamos para eso. Entonces, es verdad que cuando por el año 2007 empezamos el trabajo del doctorado y empezamos a hacer investigaciones, empecé el trabajo del doctorado a hacer investigaciones, y esto pues hizo que yo empezara a dar conferencias internacionalmente y me conociera más la gente, ¿no? Yo siempre digo que el doctorado para mí ha sido muy duro, pero al mismo tiempo me ha reconfortado mucho porque lo he hecho con una vista profesional y me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Entonces, en una de esas conferencias pues me vieron en Telefónica y pues me invitaron a asistir a uno de sus eventos privados. Y el actual presidente, que entonces no era presidente de Telefónica, pues había lanzado en el 2012 un proyecto, a finales de 2011 me parece, había lanzado un proyecto precioso que es Guaira para acoger startups y demás, y quería traer más carne técnica, ¿no? Quería traer más gente que supiera de tecnología. Entonces se acordó de que me había visto en la conferencia, me llamó y me invitó a ver Guaira, y siempre he contado la historia. Yo vi a todos los emprendedores, hice un paseo, y cuando acabó pues me preguntó ¿qué te parece? Y yo pues le dije pues bien, y me dijo ¿bien solo? Y digo ¿quieres la verdad? Y ella me dijo ¿sí? ¿Bien o quieres que te cuente? Algo así. Y estuvo gracioso porque le dije una frase que yo tenía siempre en la cabeza, y digo, mira, yo aquí veo mucho Steve Jobs y poco Steve Wozniak. Y me dice, ¿quién es Steve Wozniak? Digo, ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que hace falta gente que haga la tecnología. Y además estaba yo bastante cabreado porque había como un boom donde parecía que para tener gente innovadora y buenos ingenieros había que montar toboganes en las empresas. Toboganes, futbolines, ¿no? Sí, el talento hay que traer toboganes. Y yo decía, mira, yo ya me tiré de tobogán cuando tenía 4 años, ¿no? Ahora lo que quiero es hacer tecnología. Y bueno, pues le llamó la atención que le dijera eso. Me preguntó dónde estaban los Wozniak y yo dije, pues mira, en la universidad es donde suelen estar, ¿no? Gente haciendo tecnología en la universidad.
y me contrató para que lanzara el programa Talentum. Estuve 1 año y 3 meses dirigiendo ese programa. Trajimos a chavales de la universidad, hicieron su proyecto y tal. Muchos de ellos están hoy aquí trabajando con nosotros. El responsable tecnológico de Movistar Home es Javier Espinosa, y es un chaval que recluté porque había hecho un programa que simulaba las galletas de la suerte de los restaurantes chinos, y me encantó, y le fiché para Talentum, y hoy en día está aquí con nosotros. Y bueno, pues al año y 3 meses el presidente veía la oportunidad de que las empresas de telecomunicaciones fueran grandes en seguridad, y bueno, pues decidió adquirir Informática 64. Yo dije que no, y al final fue que sí. Así que nos vinimos todos aquí, Informática 64. Como el nombre no funcionaba, le cambiamos a 11 Paths, porque informática sonaba mal en lengua anglosajona, así que le llamamos 11 Paths, que es un nombre que elegimos David Barroso y yo. Nos gustaba porque sonaba bien, porque representaba un poco lo que queríamos hacer en innovación, y empezamos a andar. Estuvimos 1 año y medio como 11 Paths, y la cosa pues estuvo yendo bien, y entonces fusionamos 11 Paths con lo que era lo que entonces se llamaba el vertical de seguridad en Telefónica, y pues los unimos juntos, y los estuve dirigiendo yo durante otro año y pico, hasta que nuestro presidente se acordó de que yo sabía de bases de datos, porque le había contado que era lo que me había especializado en la universidad. Y entonces, bueno, pues él tenía en mente convertir Telefónica en una data-centric company, etcétera. Y como yo tengo esa dualidad de, por un lado, me gusta la base de datos, por otro, me encanta hacer cosas y que sean realidad, pues decidió hacerme una oferta que no podía rechazar para que me encargara de la estrategia data-centric del grupo Telefónica, y me puso como CDO. No fui el primer CDO, primero hubo otra persona que fue Ian Small, que estuvo durante 6 meses, y luego me quedé yo, y me tocó pues seguir llevando 11 Paths, la unidad de ciberseguridad, montar la unidad B2B de Big Data e Inteligencia Artificial, que es Luca, y luego hacer toda la estrategia data-centric del grupo Telefónica, ¿no? La famosa 4ª plataforma, y lo que estamos construyendo con Aura y con Movistar Home, ¿no? Muy bien, pues ahora, mira, ya que estamos hablando todo esto de CDO, vamos a hacer unas preguntas más centradas en este tema del CDO, porque tú ahora estás dirigiendo Luca, que es la unidad de Big Data de Telefónica, y luego también la Aura, que se presenta ella como yo soy la inteligencia artificial de Telefónica. Entonces, de alguna manera tu trabajo discurre algo así como en la intersección de 3 grandes fuerzas, ¿no? Por un lado la ciberseguridad, por otro lado el Big Data y por otro lado la IA. ¿A ti qué perspectivas únicas te aporta esta posición privilegiada en esa confluencia? Bueno, no sé si tengo yo personalmente alguna cosa especial que esté para tener esas 3 cosas. Lo que a mí sí que me permite, y eso me lo está dando esta posición, es ver 3 mundos apasionantes que están creciendo a una velocidad brutal y que se están mezclando todo, ¿no? Porque si piensas en la ciberseguridad, hoy en día casi todas las herramientas que nos estamos encontrando tienen que llevar algoritmos de machine learning o sistemas de inteligencia artificial. Claro, lo llevan o por lo menos lo dicen. Bueno, o por lo menos lo dicen. Y bueno, y todas las investigaciones que estamos haciendo nosotros, desde la suplantación de personas por medio de inteligencia artificial, pues lo que contábamos hace poco, ¿no? Que conté yo en el Security Innovation Day, donde hablábamos de fake news, donde una inteligencia artificial está recreando a una persona en tiempo real, que está súper acelerado y está súper fácil de encontrárselo, ¿no? En el día a día. Pues está mezclado. Por supuesto, en el área de Big Data, la privacidad y una estrategia de data-centric se te puede morir si tienes un fallo de seguridad, ¿no? Es imposible poner los datos en el corazón de la toma de decisiones de tu empresa si de repente están todos publicados en internet o cualquiera puede acceder a ellos. Es un riesgo grandísimo. Y por otro lado, la inteligencia artificial pues necesita de datos y hay que construirla con unos valores, ¿no? Cuando hablamos de que la inteligencia artificial pues está tomando decisiones o está generando insights, está generando conocimiento y demás, pues nos estamos enfrentando a muchos retos que tienen que ver con la seguridad y la privacidad de las personas y que al mismo tiempo necesitan muchos datos. Así que yo creo que las 3 están muy interrelacionadas, ¿no? De hecho,
Y volviendo al principio cuando me decías que cómo me defino yo creo que ser informático tienes que dominar un poco todas estas disciplinas. Yo el conocimiento el conocimiento en un área no lo veo como una línea recta que tú puedas seguir para empezar en 0 en experto en seguridad y acabar en 100. Yo creo que es una espiral donde tienes que ir tocando otra serie de temas, ¿no? Sistemas operativos, redes, sistemas, base de datos, inteligencia artificial, etcétera, y que si intentas recorrer el camino en línea recta es imposible porque te van a faltar herramientas, ¿no? Tienes que recorrer el camino del conocimiento en una espiral. Y por eso es tan útil la carrera, ¿no? la carrera universitaria. Que bueno, aunque a veces la odiamos y a veces hay cosas que dejan mucho que desear, lo cierto es que te da una perspectiva global que de otra manera por ti mismo es muy difícil que fueras a adquirir. Yo estoy harto de decirlo, diariamente tengo que tomar un montón de decisiones y me salen los autómatas y me sale la parte de arquitectura de computadores. Ahora estamos haciendo hardware y ver cómo se diseña el hardware, me sale todo lo de fundamento de computadores. O sea, diariamente tocamos esos conocimientos. Así que yo estoy muy agradecido a todo lo que estudié en la universidad. Y yo recuerdo, entonces se llamaba Ingeniería del Aprendizaje, y que eran redes neuronales, que estábamos... En mi época eran sistemas expertos. Sistemas expertos, pero ya en la mía se tocaba... lógica, matemática, básicamente. Matemática, sí. Y los árboles de decisión, etcétera, pero ya en la mía se daban redes neuronales. O sea, yo me tuve que examinar de un algoritmo de redes neuronales, moviendo los pesos de neurona a neurona, o sea que... No sé, lo he usado todo. Y concretamente ahora que está cada vez más interrelacionado, ¿no? Lo que es el Big Data con la inteligencia artificial, que necesita muchos datos, y luego en la ciberseguridad, ¿cómo lo están aplicando ahora mismo los cibercriminales? ¿Hasta qué punto se nutren de estas herramientas para sofisticar sus ataques? Bueno, estamos viendo de todo tipo. Cuando hablamos de ciberataques hay que diferenciar un poco qué tipo de ciberatacantes nos encontramos, ¿no? Desde los ciberatacantes que lo que intentan es meterte un ransomware y robarte dinero, troyanizar equipos a personas, etcétera, que buscan cosas más sencillas. Pues ahí hemos visto trucos de utilizar inteligencia artificial para saltarse a los antivirus o para encodear de manera diferente un binario malicioso y demás, ¿no? Hay cosas más pequeñas. Cuando vamos ya a ataques más sofisticados, donde hablamos de APTs y hablamos de ataques a la reputación, o incluso las famosas fake news, donde estamos viendo que se intenta incidir en el voto de las personas, targeteando grupos concretos de población, pues ahí es masivo, ¿no? Hemos visto cómo empresas del tipo Cambridge Analytica, que ofrecía servicios de consultoría política, pues lo que estaban haciendo es aprovecharse de todos los fallos de seguridad, todos los infoleaks que existían, comprando datos en el black market, etcétera, para generar un big data con información referente a cada uno de los ciudadanos de un país. Ellos decían que tenían de cada uno de los 230 millones de ciudadanos americanos, o de 230 millones de ciudadanos americanos, aunque no fueran todos, tenían entre 4 y 5 mil puntos de datos distintos. Es decir, sabían dónde tenían cuenta, cuál era su edad, dónde vivían, cuál es su tarjeta de crédito, qué compraban, etcétera. Y eso lo hacían en base a utilizar infoleaks, a comprar bases de datos en el mercado negro, a comprar bases de datos en los data brokers, comprárselo pues a esas aplicaciones gratuitas que instalamos en los teléfonos móviles que llevan un SDK instalado y que cogen datos de tu teléfono, va a un data broker y luego lo vende, y llegan a sitios como Cambridge Analytica. Y ahí estábamos viendo cómo estas empresas pues estaban haciendo consultoría política, pero esas mismas bases de datos también se pueden utilizar para seleccionar grupos de opinión concretos, es decir, ciudadanos sureños con alto contacto con inmigración y baja renta mensual, ¿vale? Pues vamos a crearle una fake news a esa persona en contra de los inmigrantes, ¿no? Y cómo utilizaban incluso vídeos falsos, fotografías falsas, etcétera, que estaban creados con inteligencia artificial para coger y hacer que su voto cambiara a un determinado votante, ¿no? En el caso decían de Donald Trump, que se había visto favorecido por la injerencia rusa que había hecho ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí se está utilizando primero fallos de seguridad para crear las bases de datos, ataques a la privacidad para comprar datos en aplicaciones móviles robados consentidos. Porque todos decimos acepto las condiciones.
Correcto. Se estaba utilizando algoritmos técnicas de Big Data y Machine Learning para hacer la clusterización y la organización, la generación de insights por grupos de personas. Y luego se estaban utilizando sistemas de inteligencia artificial para la construcción de estas fake news, ¿no? De conseguir crear un vídeo en el que el presidente de Estados Unidos diga algo que no está diciendo o haga algo que no estaba haciendo, ¿no? Esto, a día de hoy, ha cambiado la regla del juego. Cuando hablamos vino Barack Obama aquí a Madrid y daba una conferencia y decía que el problema que tienen hoy en día los generadores de opinión y los políticos es que ya no se trata de ponerse de acuerdo sobre si algo está bien o está mal. Es que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo si eso es real o no es real. ¿Se lo dijo o no lo dijo? Sí, porque hay un montón de desinformación, datos falsos, estadísticas falsas, vídeos falsos, etcétera. Y yo lo vivo en mi madre en primera persona, ¿no? Que de repente me enseña un vídeo y me dice que a una mujer mayor le han echado de la cola, no sé, digo, mamá, no te creas nada de esto, porque eso es todo desinformación. Así que en el mundo del cibercrimen, desde los más bajos hasta los ataques de ciberguerra o de ciberespionaje y demás, pues la mirada de utilización de tecnologías de inteligencia artificial y Big Data es altísima, ¿no? ¿Y cómo pueden utilizar este Big Data e inteligencia artificial las empresas para proteger sus activos, los datos de sus clientes, etcétera? ¿Qué está evolucionando también en este sentido? Bueno, ahí esto seguro que te lo conoces tú muy bien, ¿no? Cuando hablábamos de los sistemas de detección de intrusiones, ¿no? Uh-huh. De cómo, pues al final teníamos que manejar grandes cantidades de datos y tomar decisiones. Y hablábamos del perfilado de las redes, de cuándo hacer un profile o generar los threshold y que nos generan las alertas. Hoy en día eso... Sí, correcto. Te lo sabes bien, ¿eh? Sí, tuve muchos años haciendo eso. Sí. Pues hoy en día ya todo eso se están utilizando, ya se está automatizando con algoritmos de... Sí, ya está dejando el mundo académico, digamos, y ya Correcto. Está entrando en el mundo corporativo. Y además lo vemos en entornos de cloud. Y ahí se está generando una nueva tendencia que empieza a ser a generar controversias en el mundo ético, ¿no? Y es el tema del Human Behavior Analytics, porque ya no solo te estás cogiendo los datos del tráfico de red, etcétera, sino ya estás cogiendo pulsaciones de teclado, movimientos, pantallas que están visualizándose, hábitos diarios de consumo. Exacto. Entonces, de repente tú puedes llegar al nivel en el que está hoy la inteligencia artificial, pues a descubrir pues que una persona tiene una enfermedad, que tiene Parkinson por la manera que teclea, que puede tener puede estar sufriendo una depresión, etcétera, ¿no? Yo siempre pongo el caso de que con el Human Behavior Analytics, mirando todas las analíticas y cruzándolo con datos de fuera en redes sociales y demás, pues se podría saber que una persona va a entrar en low performance antes de que la persona lo supiera, y a lo mejor es simplemente porque está embarazada y no lo sabe, ¿no? Y la inteligencia artificial utiliza datos que están sesgando cosas, ¿no? Entonces estamos entrando en un mundo un poco peculiar cuando aplicamos algoritmos tan complejos que son difíciles de seguir. Cuando hacíamos el seguimiento del algoritmo y poníamos lo que tenía cada variable y sabíamos por dónde iba el flujo del programa y tal, hoy en día con las técnicas con redes neuronales o la inteligencia Machine Learning, eso es una caja negra. Es casi una caja negra. Se configura sola y que uno no sabe Correcto. cómo llega a tomar la decisión. Correcto. Entonces te puedes encontrar ahí retos muy, muy, muy extraños, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora hablando sobre el mundo del Internet de las cosas, ¿no? Y cómo cada vez en nuestra vida tenemos más dispositivos inteligentes, porque por supuesto los teléfonos son inteligentes, los relojes ya todos son inteligentes, tenemos asistentes personales de voz en los salones, tenemos televisores inteligentes también con los que hablamos, hasta el cepillo de dientes es inteligente, seguro que más de uno que nos escucha tiene un cepillo inteligente, la cafetera es inteligente, los juguetes de los niños son inteligentes y hasta ahí juguetes sexuales inteligentes, que no sé muy bien qué harán, pero bueno. Y tanta tecnología inteligente nos está vigilando realmente. Bueno, yo creo que desde luego todos estos sistemas tienen muchísimos datos de nosotros, y cualquier empresa, pues Apple, por ejemplo, ¿no? O Google, tienen datos nuestros, pues que podrían afectar a toda nuestra privacidad, podrían saber todo de nosotros. Y creo que no solo ellos, sino los juguetes que hablabas, los sistemas de coche, etcétera. Yo di una conferencia que significaba, la titulé You are where you are, tú eres donde tú estás, ¿no? Para explicar cómo la localización es tan
tan explícitas sobre tu vida, ¿no? Pues si cualquier sistema sabe dónde estás en todo momento, sabe dónde vives, el dinero que tienes, porque lo pueden cruzar con bases de datos del catastro, saben si es comprado o alquilado, saben si tienes amantes, saben si vas al cine a ver qué películas, al fútbol, a ver qué partidos, a conciertos, a restaurantes, si te mueves en coche, en patinete, en bicicleta, si haces deporte, si vas a un hospital periódicamente y eres un enfermo crónico, si tienes amantes, porque duermes en diferentes casas, si tienes una ideología política porque vas a reuniones, a mítines políticos, etcétera, si tienes familiares en la cárcel, si viajas al extranjero, si en qué empresa trabajas, si eres un buen objetivo para el cibercrimen, ¿no? Es decir, un montón de cosas que se lo estamos contando a esa aplicación del jueguecito gratuito que me bajo para mi Android. Al que tú le dices, sí, acepto las condiciones. Localízame. Sí. Y además lo hacen a veces, pues dice la gente, bueno, pues no le doy el permiso de localización, lo hacen de mil maneras. Entonces, si eso solo se hace con la localización, con todos los datos que cogen las empresas de, pues, como tú decías, las Smart TVs o los servicios de Netflix o Twitter o no sé qué. Asistentes ahí que están siempre a la escucha. Que están siempre a la escucha y demás. Esas cámaras siempre, que claro, nunca sabes si te están grabando o no te están grabando, ¿no? Ese televisor ahí en el salón que te observa. El caso de Facebook con Halo, el cacharro que es un asistente virtual con videoconferencia y tal, que además se llama HAL, muy prometedor el nombre. Muy prometedor, y que tiene visión artificial. Claro, la gente, lo que la gente decía en Estados Unidos, ostras, voy a meter yo en casa un sistema de Facebook que va a saber dónde he comprado cada uno de los objetos que hay en mi casa, que va a reconocer a la gente, va a hacer un perfilado de mi vida dentro de mi casa brutal, ¿no? Por supuesto no están consiguiendo que la gente se anime a comprar esos dispositivos. El problema es, ¿existe una alternativa? Pues es como decirle que tú vas a tomar un café a tu cafetería de toda la vida y cuando acabes de tomar el café que usaras lo de Men in Black, ¿no? Para borrarle la memoria al camarero. No, el camarero sabe dónde vives, sabe quién es tu familia, sabe cosas tuyas, cómo te gusta el café, etcétera. Lo que nosotros queremos es que todas esas personas que saben tanto de nosotros lo utilicen por nuestro bien, que es el caso de amigos y familiares. Cuanto más saben de nosotros, lo utilizan para nuestro bien y nos cuidan y se preocupan por nosotros, saben si somos personas que estamos siempre preocupados por la enfermedad o que somos personas tendentes a estar tristes o somos un desastre y llegamos tarde siempre a los sitios y nos llaman antes para avisarnos, oye, no llegues tarde mañana que tienes una cita importante, ¿no? Entonces, todos aquellos servicios y empresas que están utilizando esos datos en pro del bienestar de sus usuarios, que además están teniendo cuidado y no le están contando nada de tus datos a nadie, etcétera, pues son los que acabarán teniendo una mejor relación con sus usuarios y el resto no. Cuando hablabas de los juguetes sexuales, pues hombre, que es el caso de una mujer en Canadá que no sabía, que estaba reportando cada vez que utilizaba ese juguete sexual, a la velocidad que lo estaba utilizando, etcétera, y su cuenta de correo electrónico, ¿vale? O sea, sabía quién era, con la cuenta de correo electrónico saben dónde está tu LinkedIn, saben tus redes sociales, etcétera. Entonces les denunció porque les estaba exponiendo toda su privacidad, ¿no? Entonces, la alternativa de decir, ¿vamos a tener un mundo con una super privacidad? Yo creo que no. Hoy estaba leyendo el artículo de pues cómo la visión artificial ya permite leer los labios mejor que los seres humanos. O sea, ya como HAL. Como HAL, total. De hecho, el artículo que saldrá en El lado del mal se llama Lo siento, HAL. ¿Sabes? Ya tan superado, ¿sabes? Ya te han quitado otra cosa de magia. Entonces, estamos en un mundo complicado. No creo que se pueda reducir. Lo que hay que empezar es a exigir más a las empresas en la protección y en el uso de los datos. Y para eso nos tienen que ayudar los reguladores. Claro, porque, por ejemplo, Telefónica ahora tiene un compromiso, ¿no?, con devolver el control del dato al propio cliente. Entonces, ¿quién más está siguiendo este movimiento? Bueno, pues estamos empezando a ver movimientos que nos siguen. De hecho, el presidente de Orange en una de sus recientes intervenciones dijo algo parecido, ¿no? Y estábamos viendo en reuniones que estamos teniendo, pues que la gente se está dando cuenta de que esto es un poco como el trabajo, ¿no? Hablaba
lo cuenta siempre nuestro presidente, dice, en la Edad Media, en el sistema feudal, la gente trabajaba a cambio de comida y alojamiento, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que a lo mejor su trabajo valía más que eso, ¿no? Entonces empezó a exigir no que me dé jamón o tortilla o que me dé sopa de patatas, sino dame dinero que ya me compro yo la tortilla de patatas y a lo mejor me interesa cambiar de fábrica, ¿no? Y esto fue lo que lo cambió todo, fue la revolución industrial, donde de repente hacían falta muchos trabajadores para operar eso y las horas se retribuían como unidades, ¿no? Ahora mismo con los servicios en Internet gratuitos estamos viendo un poco eso. Están dándonos un servicio gratuito, como son las redes sociales o aplicaciones gratuitas, pero las estamos pagando con nuestra privacidad. Y a lo mejor no estamos recibiendo el retorno justo. A lo mejor estamos como en el sistema feudal y nos están dando la sopa de patata en vez de darnos el dinero que nos tienen que dar, ¿no? Entonces estamos viendo que ese mensaje va calando cada vez más y que estamos pues viendo que el trabajo se convirtió en una forma en la que te retribuían. Luego pues vemos que la gente, los altos profesionales, por su toma de decisiones o por su consejo o el conocimiento que tienen, pues reciben mucho más por esa retribución. Y va a suceder un poco igual con los datos, ¿no? Tus datos van a ser algo de tus datos y tu atención y que tú estés conectado a un canal, etcétera, van a tener un retorno positivo hacia ti y deberían tenerlo, ¿no? Entonces estamos viendo de qué manera primero conseguimos que esto cale en toda la sociedad y segundo, pues qué maneras se pueden hacer esto, ¿no? De cómo retribuirle con micropagos o con criptomonedas o de alguna manera para que sea el usuario el que tenga el retorno del valor de sus datos y decida gastarlo como quiere gastarlo, ¿no? No solo en el consumo de mi servicio, te doy el servicio y dame todos tus datos, ¿no? ¿Y está el usuario preparado para tomar el control de sus propios datos? Bueno, yo creo que no está la sociedad en general no está preparada y tampoco están preparadas las herramientas. Tendremos que hacer mucho, ¿no? Es parte de la evolución de las sociedades. Esto es como cuando se estableció la democracia, que es una de las preguntas que se hacía era si estaba el usuario preparado para votar. No, pues no lo sabemos, pero vamos a hacerlo y ya trabajaremos para dotar a la democracia de herramientas y para educar a la sociedad en que tomen las mejores decisiones y tal. Y por supuesto, pues en este proceso pues habrá pues errores, habrá gente que se equivoque, nos equivocaremos muchos, pero tendremos que seguir avanzando como sociedad e ir arreglando cada uno de los retos que nos encontremos. Uh-huh. Y al margen del tema de la privacidad que nos puede preocupar por toda esta cantidad de dispositivos cada vez más conectados, por otro lado también podemos preguntarnos cuanto más conectados están todos nuestros dispositivos, más vulnerables los estamos volviendo. Bueno, es verdad que la superficie de exposición se abre, ¿no? Y se extiende y eso, como tú sabes, es una de las reglas de la fortificación, ¿no? El mínimo superficie de exposición es una de las máximas que tenemos y es verdad que la hiperconectividad está haciendo que aparezcan nuevos fallos de seguridad. Yo daba una conferencia en el año 2015 o 2016 que decía, porque había salido un artículo que decía el iPhone utiliza el sistema de cifrado más seguro del mundo, ¿no? Y el titular era el iPhone es el sistema más seguro del mundo. Y yo decía, bueno, la título de la charla era tu iPhone es tan inseguro como tu Windows, porque al final el iPhone lo conectas por Wi-Fi, lo conectas por Bluetooth, lo pareas al teléfono, al ordenador Windows, desde el Windows se crea una clave que permite acceder al sistema de ficheros, puedes ejecutar un programa, hacer un jailbreak, romper la seguridad, o sea, hay un montón del momento que extiendes la exposición de la superficie de exposición, pues aparecen nuevas formas de atacarlo. En el caso de los iPhone, que no puedas forzar para que solo utilice conexiones 3G o 4G, alguien te puede hacer un jamming y ponerte una estación base falsa con 2G y te han cogido todas las comunicaciones. Y yo lo hice con el Bluetooth, ¿no? En el iPhone con el Dirty Tooth, una técnica que lo que hacía era robarte los contactos cuando tú te conectabas a un altavoz Bluetooth que escuchaba música, ¿no? Así que es verdad que cuando vemos televisiones inteligentes, relojes inteligentes, gorros inteligentes, monopatines inteligentes que me quieren poner a mí y demás, pues estamos extendiendo la superficie de exposición y cuanto más tecnología, más superficie, más nos tendremos que preocupar
garantizar que la tecnología es segura, más procedimientos tendremos que hacer de pentesting, de auditoría y demás. Porque en su día, cuando se creó la Internet hace más de 50 años, ¿no? Con DARPA en sus inicios, no estaba pensada la seguridad en la arquitectura de base, y todo eso se ha ido metiendo posteriormente. Ahora que se está creando la Internet de las cosas, que todo está cada vez más conectado, ¿se está integrando la seguridad de base o también se están lanzando los productos, las aplicaciones conectados y luego ya, a medida que salgan los problemas, ya iremos parcheando? Mi visión personal es que está haciendo el mismo, estamos cometiendo el mismo error. Y yo lo dije en el año 2014, en el 2014 me hicieron una entrevista en el Mobile World Congress, porque nosotros habíamos hecho una cosa que era nuestro pentesting persistente para IoT, y decía, estamos cometiendo los mismos errores con los dispositivos IoT que cometimos con el mundo IT. Estamos primero dejando que aparezca el Shadow IoT, que se está metiendo dentro de las empresas dispositivos IoT conectados, proyectores, televisiones, etcétera, que están conectando a Internet y nadie se está preocupando de ellos. Ascensores, pantallas, de todo, ¿no? Y hemos intentado primero hacerlo seguro por diseño, que sabemos que no es posible. Segundo, hacer una capa de fortificación después, una vez que ya esté funcionando, que sabemos que no es posible. Además, en el mundo del IoT todavía peor, porque el dispositivo es tan barato que le quitan un montón de capacidades en muchos casos y no se les pone. Y en tercer lugar, pues vamos a darnos cuenta de que tenemos que hacer auditoría de seguridad persistente, desarrollo de código seguro, que tenemos que poner fortificación Secure by Design en todos los dispositivos, pero no lo hemos hecho. Y yo te ponía el caso del 2014 porque yo decía, cualquier día va a aparecer una botnet, que va a aparecer esto, no sé qué, y el periodista alemán no me publicó la entrevista, le parecí demasiado melodramático, ¿no? Sí. Agorero, ¿no? Aquí, ¿no? Y a los meses hubo la primera botnet que tumbó los servidores DNS de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, no sé si recuerdas, que tiraron todo. Y entonces el tipo se acordó de que yo lo había dicho que eso iba a pasar en cualquier día y me sacó el artículo en Alemania como si yo fuera aquí el profeta Jeremías. Pero es que es de cajón, ¿no? En el momento que nos dejamos deuda técnica que tiene que ver con seguridad, etcétera, vamos a tener un problema. Por eso en las empresas es tan importante que los CISO, los responsables de seguridad, no lidien con facilidad ante, bueno, de momento lo hacemos así y luego ya vemos cómo lo arreglamos. No, porque sí, me acuerdo, primero salimos con System Admin y luego ya creamos usuarios. En este país nunca hay tiempo de hacer las cosas bien, pero sí de hacerlo dos veces. Y en el caso de los CISO, el que lo acaba haciendo bien es el que reemplaza al que lo hizo mal, porque es una de las causas por las que te vas a generar un despido. Así que yo a los CISO les digo siempre que sean estrictos en aplicar los niveles mínimos de seguridad antes de lanzar, porque si no, la deuda técnica, la deuda de seguridad la vas a pagar seguro. Y este tema, claro, nos puede llevar a otro, vamos a decir, de dimensiones mucho más grandes, ¿no? Porque si podemos hackear sistemas, pues, desde una vivienda a las puertas, podemos hackear, bueno, los marcapasos, esto sí. Hace poco volvió a salir en la prensa, los coches, los patinetes, etcétera. De aquí a la ciberguerra ya, como quien dice, hay un paso. Sí. Entonces, ¿tú dirías que ahora mismo existe la ciberguerra? ¿Estamos inmersos en una ciberguerra mientras hablamos y no nos estamos dando cuenta? Yo, llevo diciendo que llevamos años en ciberguerra fría. La ciberguerra fría, La ciberguerra fría, ¿no? Sí, hay un documento que es gracioso porque cuando el gobierno de Estados Unidos se cerró en la época de Barack Obama, no ahora con Donald Trump, que se cerró la administración, se cerró en la época de Barack Obama, estaban negociando los presupuestos y lógicamente en ese momento a todo el mundo le interesa demostrar que su ministerio, que su departamento es muy relevante, muy importante para Estados Unidos. Entonces siempre los departamentos de defensa liberan documentos internos, informes y tal, y generan un poco ese miedo en Estados Unidos al ataque, ¿no? De la potencia extranjera que acabe con el American Way of Life, ¿no? El sueño americano de la vida que tienen. Entonces yo recuerdo con el Barack Obama salieron un montón de documentos publicados, publicado pues casos de los ataques de las unidades de ciberguerra o de ciberataque chinas, cómo se colaban, que habían robado datos de aviones, el número de empresas que habían entrado, etcétera. Y recuerdo una frase que es la de un documento en el que contaban en el Wall Street, en ese documento, cómo había sido lo de Stuxnet, que es algo que siempre han negado, pero se liberó un documento donde venía. Perdón.
y había una frase que ponía que me encantaba, que era que Stuxnet había sido una operación de mucho éxito, que era lo de la central nuclear iraní, de enriquecimiento de uranio, donde habían hecho un pendrive que se colaba, infectaba ordenadores y iba infectando otros pendrive hasta que llegó a un ordenador que estaba air-gapped, es decir, separado de todos los demás, sin cable, sin red, pero le pincharon un pendrive que estaba infectado y tomaron control de él, ¿no? Bueno, pues en aquel momento tomaron control. Modificaron los valores de los sensores IoT que hacían que el ingeniero que estaba al control de la central pensara que el uranio se había descontrolado y que tenían que lanzar las medidas de seguridad. Pero fueron una modificación de los decimales, enviaban unos sensores, como una obra de arte. El caso es que dieron al botonazo, tiraron los sistemas de seguridad y pues inundaron el núcleo y los próximos 30 años eso está ahí con hormigón, ahí no se puede tocar. Y el caso es que el documento decía que la operación Stuxnet había sido un éxito, pero que la gente se iba a dar cuenta la potencia de utilizar ciberarmas y que esto sería como haber abierto la caja de Pandora. Y totalmente cierto, yo creo que eso pasó, fue un detonante Stuxnet, todo el mundo se dio cuenta de eso, y con la liberación, los filtrados de los documentos de Edward Snowden, donde se vio todas las cosas que hacía la NSA, hackeando terminales, móviles, ordenadores personales de los que iban en las comitivas a las reuniones del G20, etcétera, para influir en la toma de decisiones, es espectacular, ¿no? De hecho hay una foto que salió en un periódico porque The Guardian publicó lo de las herramientas y las operaciones en las reuniones del G20 y del G7 el día que había una reunión no sé si era el G7 o el G20 en Londres. Y entonces en la foto de portada del día siguiente, o sea, hoy sale la filtración y al día siguiente la foto de portada era la reunión y estaban Putin y Barack Obama y cada uno mirando para el suelo como no queriendo verse. Y por supuesto, ninguno tenía teléfono móvil. O sea que estamos en una ciberguerra fría desde hace muchos años y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir. ¿Y ahí cómo van a ser? O sea, vamos pensando más en el día a día, ¿no? De las empresas aquí. Suponiendo que hubiera estos apagones de Internet, etcétera, ¿qué posibilidades ves tú a eso? ¿Cómo nos podrían afectar estas ciberguerras a los ciudadanos y a las empresas? Bueno, está claro que ahora mismo las sociedades se mueven por las comunicaciones de Internet, ¿no? Si hablamos de hace años atrás, pensábamos un poco que las huelgas tenían éxito si se paraba el sector transporte, ¿no? Se paraban los transportes, se paraba el país. Hoy en día no, hoy tienes que parar Internet, ¿no? Bueno. Yo recuerdo que tenía una reunión con un departamento de defensa hace tiempo y decía, oye, si yo mañana voy con un tanque y me planto en las Cibeles, ¿tenéis un plan? Y digo, por supuesto, tal, no sé qué, tal, salen de tal departamento, tal, no sé. Digo, vale, y si mañana alguien tira todos los servidores de aquí, hay un plan. Eso es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Si estamos preparados para ese tipo de casos y somos resilient, ¿no? Contra ese tipo de ataques. Y a los países, al final, lo que les puede afectar, pues que se pare la economía, por supuesto, que sería un grave problema, que las empresas se paren y que le vaya mal, pero sobre todo el que tiene el control de la tecnología ahora mismo, lo que va a conseguir, y el que tiene el control de los datos y de la información de todos los ciudadanos de un país, es que va a tener una inteligencia que competitivamente le va a permitir que a sus empresas le vaya mejor, y al final la gente como lo va a sufrir es con peores salarios, con peores expectativas laborales, con peor ecosistema económico, con peor protección social, etcétera. O sea, no es un problema tan microeconómico de los datos o de los ataques tácticos, sino macroeconómico, ¿no? Al final es lo que va a marcar la diferencia de tu país es una potencia y le va bien, o a tu país no es una potencia y le va mal, ¿no? ¿Y en qué posición sitúa a Telefónica este tema de la ciberguerra? Bueno, nosotros somos ¿Qué importancia estratégica tiene ahí? Claro, nosotros somos una empresa muy estratégica, somos una infraestructura crítica, damos el soporte al desarrollo tecnológico de las sociedades. De hecho, para que la sociedad disfrute del máximo de servicios de Internet, nosotros tenemos que hacer inversiones muy fuertes en obra pública, instalar fibra y llevarla a donde la estamos llevando en el territorio nacional. Por ejemplo, aquí en España es una salvajada, eso son muchísimos miles de millones, ¿no? De hecho,
a nuestro presidente le gusta decir eso, que España tiene más fibra que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal juntos. O sea, que es una salvajada, ¿no? Sí. La gente cuando está conectado en su casa con la fibra y tiene sus 600 megas, pues le parece lo normal, pero no es lo normal, ¿no? España es el agua caliente, ¿no? Pero que claro, España es como no sé si es el 2 o el 3 en conectividad, en fibra, en el mundo, en la OCDE. O sea, que es una salvajada. De hecho, en otros países que no tienen desarrollo de este tipo de comunicaciones están buscando que si las ondas milimétricas, que si otro tipo de soluciones más imaginativas, porque no han hecho el despliegue en los países de esto. Entonces, las empresas de telecomunicaciones son muy importantes, y el que haya una empresa de telecomunicaciones como Telefónica con esta vocación, sobre todo aquí en España, o Telefónica de Argentina o de Chile y tal, con esta vocación de desarrollar la sociedad, es muy positivo, ¿no? Hablaba del informe de los impuestos que había pagado, pues, las empresas tecnológicas más punteras del mundo en España, y habían sido 31 millones de euros, ¿no? Que es una ridiculez comparado con el volumen de negocio que se genera aquí en España, ¿no? Esos eran los números en España. Entonces, dentro de la ciberguerra, nosotros tenemos la responsabilidad de no ser el punto vulnerable, de no ser el punto débil en esta cadena, y ayudar no solo con nuestra infraestructura, sino con los servicios profesionales que tenemos en Eleven Path, pues a empresas y a instituciones que son claves para que funcione la sociedad, para que se desarrolle de manera segura y sana la economía del país, para que los ciudadanos disfruten, pues, de una expectativa de calidad de vida acorde al país que hemos construido, ¿no? Y entonces ahí nuestro trabajo es fundamental. Somos una pieza clave y no nos lo tomamos a la ligera, nos lo tomamos muy, 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 muy en serio. La mayoría de los usuarios, yo creo que todo el mundo está familiarizado con Internet, pero como dicen, no hay otros mundos, pero no están en este, ¿no? Que hay todo este tema, por ejemplo, de la red Tor. Sí. Y bueno, podríamos llevar de la red Tor luego, por supuesto, a la Deep Web. ¿Qué importancia tiene esto ahora en el mundo del cibercrimen, y cómo puede estar afectando a la actividad de las empresas? Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de Deep Web que viene de un paper académico de un investigador francés, creo, que hablaba de que hay un Internet que está al alcance de todos y otro que está más escondido, que necesitas herramientas especiales, que tiene otro tipo de principios y tal, y que puede ser simplemente, pues, los chats, los sistemas de mensajería que se producen dentro de un juego, ¿vale? Imagínate un juego virtual como el Fortnite, pues hay un montón de información que se está generando, hay sistemas de comunicación, y esto está ahí escondido. Eso no está en Google, ni está en YouTube, ni nada, está por ahí escondido, ¿no? Y eso sería como un micromundo dentro de la Deep Web. Y luego hay otras que están pensadas, que son redes de comunicación dentro de Internet, pues que tienen una serie de protecciones. Te comentaba la red Tor, ¿no? Con el famoso enrutamiento de la cebolla sí. Que lo que te garantiza es, pues, una capa de cifrado en todas tus comunicaciones, pasando por diferentes nodos, para garantizar el anonimato de la persona que se conecta. Y cuando tienes una red en Internet que, como principio, tiene el anonimato y la privacidad, pues lógicamente es atractor para gente que no quiere que le traceen o que le sigan y que sepan quién es, por motivos no tan buenos como personas normales, ¿no? Que es el mundo del cibercrimen. Y entonces, pues, han aparecido los famosos hidden services, servicios ocultos dentro de Internet, que están en la red Tor, donde nos encontramos de todo, desde foros para venta y compra de exploits, foros para venta y compra de datos, etcétera. Y, por supuesto, todas las empresas de seguridad y todas las empresas que proveemos servicios de inteligencia para el mundo empresarial, pues le ponemos un ojo serio a esto, ¿no? Dentro de nuestro Security Operation Center en Telefónica, desde los equipos de Eleven Path, pues estamos monitorizando lo que pasa ahí, que puede afectar a la seguridad de nuestros clientes y a la seguridad de Telefónica, porque circula de todo, desde fuga de información de contraseñas de empleados de empresas hasta documentos y datos que han sido robados de servidores internos de la empresa, ¿no? Hoy hablamos de fugas de Toyota, era el caso de hoy, que ha habido 2 fugas en 2 días de datos de la empresa Toyota, y todos los días hay datos de nuevas empresas, así que hay que mirarlo con mucho cariño si quieres estar protegido para lo que te puede pasar en tu organización.
Y hablando ahora sobre otro tema, pues para proteger las organizaciones necesitamos personal, necesitamos buenos profesionales. Entonces vamos a ir aproximándonos al tema de los profesionales de la seguridad, porque para ti, ¿qué es un hacker? ¿Un profesional de seguridad o un pirata informático? Desde luego no, un pirata informático. Y el otro día estuve en la Real Academia de la Lengua y me dijeron que llevaba razón y que no solo que estaba, ya sabes que inicialmente la primera definición de la RAE fue que era pirata informático, después añadieron una como experto en tecnología, en seguridad, sistemas y redes, que a mí me parece que está bien, pero a mí me gustaría que tuviera solo la acepción buena, la de experto. La de experto, ¿no? Porque creo que un ciberatacante que roba datos y utiliza, no sé, un SQL injection que fue descubierto en el año 1999, pues no tiene nada de virtud técnica, ¿no? Y para nosotros un hacker siempre tiene una calidad tecnológica o una destreza con la técnica, o es capaz de conectar puntos que nadie había conectado hasta ese momento. La diferencia entre el point and click, ¿no? Claro. Y el experto que es capaz de hacer un script, el mismo. Correcto, ¿no? O sea, la diferencia es que, y a mí me gusta buscar el dirty truth, ¿no? Que se me ocurre la idea de aquí podemos hacer un speaker que robe los datos, tal, no sé qué, y luego me hago una herramienta de point and click y lo enseño, ¿no? O lo del Sapo, la herramienta esta que robaba los tokens OAuth. A mí me gusta la parte tecnológica, hacer el paper, explicarlo, y hago una herramienta para que sea fácil de entender, pero si alguien utiliza una herramienta esa o similar para robar datos 5 años después o 3 años después, pues no tiene ninguna destreza técnica. Es un cibercriminal que está orientado o enfocado en el objetivo, que es robar dinero o extorsionar a personas o atacar a una empresa, mientras que un hacker no hace eso. Un hacker es un investigador, está interesado en la tecnología por sí misma, ¿no? Y además, pues los más famosos y más importantes pues están en las conferencias, son a cara abierta, no cometen delito, lo explican, lo cuentan, comparten el conocimiento con la gente. Para mí eso es un hacker y no tiene nada que ver con un pirata informático. Y ahora dicen que hay una gran escasez de profesionales de ciberseguridad, que hay no sé cuántos millones, ¿no? de plazas vacantes. ¿Dónde se pueden encontrar estos expertos de seguridad? Es verdad que faltan expertos en tecnología en todas las áreas, no solo en ciberseguridad, en Big Data, en inteligencia artificial, en todo faltan expertos. Y yo creo que las universidades y los centros de formación profesional tienen un reto para transformarse, ¿no? Un reto de cómo vamos a transformar la educación o la formación de profesionales para que ellos mismos se puedan ir enfocando. Y el reto fundamental, y tú y yo que disfrutamos de la paternidad de niños pequeños, es enseñar a los niños cuando son muy pequeños a autoeducarse, a aprender por sí solos, ¿no? Que para ellos sea natural el leer y a aprendizar y empezar un nuevo aprendizaje pues utilizando los recursos que hay en la red, en internet, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental el hacerlo, porque si no, si esperamos a una etapa muy madura y hemos tenido a los niños hasta los 16 años o hasta los 15 años escribiéndoles en la pizarra lo que tienen que copiar o guiándoles demasiado y no hemos metido en ellos la capacidad de autoaprendizaje, no va a funcionar. Yo tuve la suerte de empezar con 12 años con la programación y tuve la suerte de ser un amante de la lectura. Yo me leía 3 o 4 libros a la semana, me encantaba. Entonces, la programación, donde tú te puedes poner tus propios retos y la capacidad de leer y aprender cosas y cogerte un libro y estudiar tú solo y tal, me permitió ir autoactualizándome yo mismo, ¿no? Como que lo que dicen por ahí, que leer es actualizar el software del cerebro, ¿no? Pues hacer eso. De hecho, yo en la época universitaria estaba trabajando y tuve que estudiar mucho yo solo en la cafetería, y en una cafetería de Móstoles que se llama la cafetería La Flecha. Los camareros de aquel entonces, cuando yo voy por ahí, me decían: yo sé que tú no fuiste a la universidad, tú estudiaste aquí, te sacaste la carrera aquí en la cafetería. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar eso para que los expertos en ciberseguridad que necesitamos se puedan autoformar ellos, ¿no? Hay formaciones online, hay libros de los que hacemos en 0xWord, hay de... muchos
publicados. Sí, entonces hay material más que suficiente para que ellos se puedan formar, y lo que tienen que tener es esa capacidad de formarse, ¿no? Claro, eso desde luego es fantástico, ayudar a las nuevas generaciones a formarse, pero claro, tú ahora ponte en el lugar de la empresa que necesita reclutar talento. Sí. ¿Cómo podemos captar talento hoy en día en este sector en concreto? Bueno, nosotros intentamos lo que hacemos sea algo que realmente le guste, ¿no? Que el puesto de trabajo sea divertido y que sea interesante, y yo intento, y tú lo sabes, y por eso estás aquí, también en tu puesto, para que la gente esté feliz. Un día tienes que contarle lo que haces. Yo intento que lo que hagamos sea algo que tenga sentido y que realmente se puedan desarrollar su creatividad, ¿no? Somos una organización donde es verdad que hay unas directrices claras desde arriba, y que yo soy bastante estricto con alguna de las visiones, pero no tenemos micromanagement. Busco yo que haya flexibilidad laboral al máximo para que la gente pueda gestionarse su tiempo. No me gusta mucho, ya lo saben, las reuniones, que les prohíbo que las pongan antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Me gusta que los viernes la gente no tenga reuniones, etcétera, ¿no? Yo creo que el trabajo, si siempre estamos teniendo un entorno de trabajo que es hostil, donde la gente tiene que estar siempre con la lengua fuera, etcétera, entonces no lo tenemos bien organizado. Y después de eso, pues a un ingeniero lo que le gusta es hacer tecnología, y a un experto de seguridad lo que le gusta es estar en temas interesantes de ciberseguridad. Así que intentamos que el trabajo sea eso, ¿no? Sea relevante en la creación de tecnología y en los trabajos y los proyectos de ciberseguridad. Y luego, pues tendremos suerte o no trayendo a la gente adecuada. Porque tú, por tu experiencia, ¿qué dirías? Que el hacker, ¿no? Como entendido, obviamente, experto en seguridad, ¿es un llanero solitario, o le gusta más la pequeña startup, o también se le puede llevar a la gran compañía? Mira, depende. El hacker para mí es un investigador y es una persona muy, muy concreta, con un rol muy concreto. Luego tenemos el pentester. Luego, o sea, que no tiene nada que ver con un hacker. Son gente que son muy diestros y muy duchos en las técnicas y tal, pero no tienen por qué crear y hacer papers. O sea, lo que tienen que ser es buenos haciendo auditoría de seguridad. Tienen que ser buenos resolviendo el puzzle de una auditoría de seguridad y haciendo sus informes. Luego tenemos necesidades de gente que son buenos en administraciones de sistemas, en fortificación, gente que son especialistas en las herramientas de seguridad, en firewalling, en IDS, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de roles en el mundo de la ciberseguridad o el experto en inteligencia, ¿no? Que tiene que analizar datos y ver cómo sacar conclusiones y demás. Hay un montón de roles que no tienen que ver con el del hacker puro y duro de que busca el sistema y que busca la excelencia técnica e inventar algo nuevo, ¿no? Yo creo que un pentester no es un hacker como tal, ¿no? Es un experto en técnicas de ethical hacking y que sabe manejarlas bien y tal, pero no tiene ese punto de yo creo y tal, ¿no? Por eso a mí me gusta el tema del hacker como alguien que le da un punto extra. Por eso hay pentesters que son hackers totalmente, ¿no? Pero podemos tener pentesters que hayan aprendido cómo funcionan los escáneres de vulnerabilidades, cómo funcionan las vulnerabilidades de aplicaciones web, cómo se van a hacer un informe, etcétera, y no necesariamente tienen que crear algo nuevo, bueno, ¿no? Luego aquí tenéis vuestro laboratorio de ideas locas. Sí. En el laboratorio de ideas locas, pues bueno, pues ahí sí que tengo a mis hackers que están experimentando. Eso sí que es pura creación. Sí. Aquí, pues bueno, de aquí salió Sapo, salió Dirtitude, salió el Second Factor Web Browsing que hemos presentado en la Rooted, han salido herramientas como eBombshell o como Guacamola que hizo Pablo, etcétera, ¿no? Que aquí sí que buscamos cómo crear cosas, ¿no? Que es un laboratorio de hacking puro y duro, ¿no? Pero también hemos hecho cosas de entrenamiento de inteligencia artificial para juegos en 8 bits, para entender cómo funciona el entrenamiento y cómo se puede resolver. Eso luego lo aplicamos a nuestros productos de Luca y Big Data, e incluso a Aura, ¿no? Viendo cómo se pueden entrenar modelos para resolver problemas que luego tienen que ver con la pantalla de televisión, cómo analizar el contenido de un programa de televisión utilizando una inteligencia artificial entrenada, etcétera. Y todo eso son un grupete muy chiquitito, somos aquí 6 personas que hacen todas las ideas locas que se me ocurren a mí. Bueno, pues con todo esto, la verdad, Chema, nos has dado montones de pautas y de pistas sobre cómo es la actualidad ahora mismo en ciberseguridad, e incluso, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para tener muy buenos profesionales en nuestra empresa.
Así que muchísimas gracias, Chema. Ha sido un placer conversar contigo a lo largo de esta hora. Bueno, muchas gracias y ya escucharé todos los que entrevistáis, que he visto una lista buena, ¿eh? Sí, vamos a empezar con fuerza este podcast y seguiremos aportando valor en cada una de nuestras entrevistas. Muchas gracias. Gracias.